Bienvenidos a esta primera asamblea de jóvenes con propósito. Es un placer recibirlos en este espacio, en su casa cultural. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con un tema muy interesante, aunque sea algo que está como en boca de todos, que es el tema del éxito, ¿sí? Vemos muchos influencers y figuras de toda clase mostrando de alguna manera una cara de ese éxito. Las tendencias en criptomonedas, las empresas, las pirámides, todo esto que está moviendo una idea de prosperidad y de enriquecimiento fácil. Entonces, hoy vamos a empezar nuestro ciclo de asambleas juveniles con el tema del éxito y los pequeños detalles. Vamos a hacer una reflexión bien interesante basada en una figura muy importante para nosotros que es Tony Robbins. Voy a leer una frase que encontré en el libro de Poder sin Límites y dice así: el éxito, reír mucho y a menudo, ganarse el respeto de las personas inteligentes y el aprecio de los niños, merecer el elogio de los críticos sinceros y mostrarse tolerante con las traiciones de los falsos amigos, saber apreciar la belleza y hallar lo mejor en el prójimo, dejar un mundo algo mejor, bien sea por medio de un hijo sano, de un rincón de jardín o de una condición social redimida. Saber que al menos una vida ha alentado más libremente gracias a la nuestra. Eso es haber triunfado. Esta frase es de Ralph Emerson. Entonces, con esto vemos que, a mí me llama la atención que particularmente esta frase no está hablando de riquezas financieras, sino que está hablando de otro tipo de cosas que en muchas ocasiones hemos llegado a considerar como pequeños detalles y por ser pequeños le hemos restado importancia. Y bueno, ya en un momento vamos a analizar detalladamente lo que esta frase quiere transmitir. Vamos a entrar con un tema general que tiene que ver con nuestras emociones y ya vamos a ver cómo el tema de las emociones está vinculado a esta idea del éxito y obviamente de los pequeños detalles. Definitivamente nuestras emociones generan una influencia poderosa en nuestras acciones, de la cual se derivan los resultados que obtenemos en cualquier área de nuestra vida, ya sea a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel de relación de pareja, amistades, etcétera. Y la pregunta que nos podemos hacer aquí es, ok, si nuestras emociones influencian nuestras acciones, ¿qué influencia a nuestras emociones? Y aquí es donde tomo un concepto de Tony Robbins, que es el concepto del estado. El estado es parecido, o es casi es relativo al concepto de mentalidad, de mindset. Esta mentalidad causa un impacto muy importante en nuestras emociones porque puede ayudar a potencializar nuestra actitud y disposición al hacer las cosas que hacemos, o en su defecto puede afectar negativamente nuestra conducta hasta el punto de conducirnos a la frustración, la amargura e incluso hasta incurrir en autolesión. Sin embargo, esto no es tan sencillo como parece, porque muchos dirán, ok, pero tener una mentalidad positiva necesariamente no conduce al éxito. Parece que tener una mentalidad negativa sí conduce 100% al fracaso. Pero ¿qué sucede cuando la mentalidad positiva no te conduce 100% al éxito? ¿De qué sirve entonces tener una mentalidad positiva? Podríamos decir o podríamos considerar que tener una mentalidad positiva o enfocada en sobresalir ante los problemas no nos garantiza el éxito en sí, pero sí nos ayuda a contar con las herramientas, con la disposición, con la energía, con el enfoque que se requiere para poder enfrentar los problemas que se nos presentan en la vida. Y quizás de ese modo, con esa actitud, podríamos alcanzar progresivamente el éxito. Y es que ya vamos a hablar más tarde de ese tema de
alcanzar el éxito, o sea, preguntándonos si realmente el éxito se alcanza, como que estoy abajo y tengo que subir, o será que podemos pensar el éxito desde otra óptica, rompiendo con ese concepto de alcanzar. Este, Teniendo en cuenta esto, podemos ver que la mentalidad puede influenciar nuestras emociones, pero eso no sucede así al 100%, porque las emociones y los pensamientos guardan una relación bidireccional. O sea, ¿cómo así? Si bien la manera en que nosotros configuramos nuestros pensamientos, o sea, nuestra mentalidad, eh, va a generar una influencia en nuestra disposición, en nuestras emociones y por lo tanto en nuestras acciones, también es cierto que la manera en cómo nos sentimos también llega a afectar nuestra configuración mental o nuestra mentalidad, nuestros pensamientos. Eso se debe a que somos seres más que racionales, emocionales. Eh, con datos citados de Tony Robbins, hay una cifra que es que el 80% de nuestras decisiones son netamente emocionales, mientras que un 20% es racional. Entonces, si tomamos eso como referente, podemos ver que somos más emocionales que racionales y por lo tanto somos volubles, volátiles. Entonces depende mucho de cómo nos sintamos y por eso es que a veces tenemos una idea, queremos empezar a ir al gimnasio en enero, en nuevo año, y pasan 2 meses y de pronto ni nos inscribimos o empezamos a ir y nos aburrimos, nos dolió el cuerpo y ahí nos quedamos. Entonces no superamos la dificultad. Nos motivamos fácilmente, pero ante la primera dificultad entonces renunciamos. Entonces ahí vemos que nuestras emociones afectan mucho nuestras acciones. Y ahí vamos viendo cómo la mentalidad y cómo las emociones se van relacionando para buscar ese estado óptimo del ser humano, ese estado óptimo de la persona. Que de pronto estamos en situaciones donde sabemos que no estamos a nuestro 100%, sabemos que no hemos logrado nuestros objetivos, estamos trabajando por eso, pero de alguna manera no estamos conformes con lo que somos y no sabemos cómo avanzar, cómo llegar allá. Nos están pasando cosas, no salimos de una cuando ya estamos entrando en otra y eso nos lleva como a un estado de distracción. Entonces, este concepto del estado y de la mentalidad es bien interesante porque nos puede ayudar a organizar nuestras ideas para comprender mejor cómo nos estamos sintiendo y qué podemos hacer nosotros para modificar o para tratar de conducir esas emociones, porque las emociones, imagínense como si fueran unos caballos salvajes y uno está ahí de cochero, o sea, si los caballos son los que mandan, uno va desbocado. Hoy, y tratar de dominarlos obviamente no es tan sencillo. Yo no les puedo venir a decir que soy un gurú de la inteligencia emocional, ni mucho menos, pero sí reconozco que es muy importante siempre traer este tema a colación para que aprendamos todos los días de nuestra vida a intentar controlar esas emociones que a veces se desbocan y nos llevan a tomar malas decisiones. De eso se trata esto, ¿no? De aprender a tomar mejores decisiones. Por esta razón, personas como Tony Robbins están convencidos de que eh, la programación neurolingüística es determinante al momento de decidir realizar cambios en los estilos de vida de las personas. Quizás algunos han escuchado este nombre, programación neurolingüística o PNL. Eh, Vemos que distintos tipos de líderes en el mundo estudian esta cosa para hablar mejor, para llegar a la gente, pastores, líderes religiosos, empresarios, coaches, etcétera. Y mucha gente de pronto tiene una concepción un poco negativa porque lo han relacionado con charlatanería, pero hay cosas en el PNL que son muy interesantes para uno poder interiorizar y aprender cómo uno mismo conducir su propia vida y poder alcanzar un estado emocional, un estado mental óptimo que nos permita poder enfrentar la realidad, los problemas y emprender nuestros proyectos con un mayor grado de probabilidad de lograr el éxito. Siguiendo acá, para Robbins, la mente humana podría llegar a ser como una especie de computadora y a través de la programación neurolingüística es como si le ingresáramos datos a ese sistema operativo para que
Esos datos serían los pensamientos que entrarán a ejecutar procesos específicos dentro del sistema, que en ese caso serían nuestras acciones. No podemos afirmar que mantener una mentalidad positiva, como dijimos anteriormente, nos garantice el éxito, pero sí nos va a dotar de las herramientas que necesitamos, herramientas conceptuales, emocionales, de energía, quizás de esa pasión que se requiere para poder hacer las cosas y mantener esos niveles de motivación. Continuando con nuestra asamblea, vamos a hablar ahora del concepto del éxito y también vamos a hablar de la pobreza. La idea de éxito o la manera en cómo nosotros concebimos el éxito es determinante en la forma en cómo nosotros actuamos y cómo nos relacionamos con las demás personas. En ese sentido, eh, si nosotros concebimos el éxito solamente como un tema financiero, tener yates, mansiones, Ferraris, Lamborghini o yo no sé qué otra marca de carro así súper lujosa, tener muchas mujeres, hombres o lo que sea que le guste a la persona, o sea, tener esa abundancia de cosas materiales, ¿será que eso realmente es el éxito? Y es algo que vemos que está como muy en tendencia ahora. Eh, Pensar la prosperidad precisamente como ese derroche del exceso, y entre más pueda yo gastar en esas cosas, entonces más demuestro que tengo dinero. Parece ser que eso hace feliz a muchas personas, pero ¿es realmente eso el éxito? Bueno, entonces preguntémonos, ¿qué es el éxito para nosotros? ¿Mucho dinero, propiedades, abundancia de amistades, parejas, carros, ropas, viajes o algo más? El gran problema con enfocarse solamente en estos aspectos del éxito, porque obviamente hacen parte también de eso, consiste en que perdemos de vista otros detalles, como dijimos al principio, que consideramos que son pequeñas cosas. Y como son pequeñas cosas, le restamos importancia. Eh, Sin embargo, vamos a desglosar un poquito más esa frase que leímos al principio sobre el éxito. Vamos a volver a la frase de Ralph Waldo Emerson: reír mucho y a menudo. O sea, eso alude enseguida al disfrute, al gozar de los momentos, al ser capaz de sentir la sensibilidad de las cosas, lo que transmiten las situaciones. Aprender a ser feliz, decidir ser feliz, porque a veces uno espera que la gente o las demás cosas nos hagan felices o que el dinero nos haga felices, pero esta frase arranca, me parece muy bonito por eso, porque te dice, decide ser feliz, disfruta tu vida. Ganarse el respeto de las personas inteligentes y el aprecio de los niños. Esta parte me causa curiosidad precisamente por toda esta tendencia que hemos visto en redes sociales de influencers, de gente que se ha hecho famosa muy rápido y que se ha enriquecido muy rápido, no precisamente haciendo las cosas más inteligentes o demostrando su inteligencia precisamente. Y parece ser que los ídolos de la juventud hoy en día, entre menos inteligentes sean, como que más bacanos son, ¿no? Y me parece muy interesante el tema de ganarse el respeto de las personas inteligentes, porque de alguna u otra manera esa clase de personas tienen un criterio más fundamentado. Entonces, que te respeten esa clase de personas, pues debe ser un indicador de la clase de persona que eres tú también, ¿no? Y ganarse el aprecio de los niños es también como una especie de cultivar bondad, y de que la infancia y la juventud también puedan reconocer eso en uno. Merecer el elogio de los críticos sinceros, porque es que no todo el mundo sabe criticar. La gente cree que criticar es venir a decir todo lo malo de algo, pero criticar también tiene que ver con discernir lo que es de lo que no es. Entonces, aprender por un lado a recibir crítica, pero también valorar la crítica sincera, esa crítica que te está diciendo, ojo que eso no es, pero esto sí es, entonces ve por allá, que te ayuda a mejorar en tu proceso, no que te destruye y que te desanima. Eh, Mostrarse tolerante con las traiciones de los falsos amigos. Eso no quiere decir hacerse el loco, eso quiere decir como que no tomárselo muy a pecho, o sea,
A veces nos dejamos destruir por esas amistades que nos traicionan, pero no nos estamos dando cuenta de que le estamos dando mucho poder a la otra persona. Obviamente una traición de alguien que nosotros considerábamos amigos nos va a doler mucho, nos va a afectar demasiado, pero es precisamente para tener éxito no podemos permitir que esas traiciones nos destruyan, porque ese es el objetivo de esas traiciones, meternos una zancadilla en nuestro proceso. Saber apreciar la belleza y hallar lo mejor en el prójimo. Muchas veces, o sea, es más fácil enfocarse en lo negativo o en lo feo del otro y quejarnos del otro, de lo malo que tiene, de lo feo que es, de su apariencia, ¿no? Porque comemos mucho de apariencia. Esta sección de esta frase nos indica de que tenemos que aprender a ver lo bello en las cosas, no según nuestro estándar de belleza o según el estándar de yo no sé dónde, sino encontrar la belleza en las cosas en sí mismas y hallar lo mejor en el prójimo. Los defectos ya sabemos que todo el mundo los tiene, muchas malas cosas, pero si ya sabemos que todos tenemos defectos, vamos a enfocarnos en lo bueno de los demás, en lo positivo. Dejar un mundo algo mejor, bien sea por medio de un hijo sano, de un rincón de jardín o de una condición social redimida. Saber que al menos una vida ha alentado más libremente gracias a la nuestra. Esta frase, esta sección de la frase me parece poderosa porque consiste en contribuir más allá de uno mismo. Y es precisamente esa idea de éxito que se ha popularizado en las redes sociales, que transmite que entre más dinero tengas y entre más dinero seas capaz de derrochar, entonces más rico y poderoso eres. Es una visión que deja a un lado el contribuir a los demás, el ir más allá de uno mismo, el dejar de ser egoísta para contribuir. Y eso no quiere decir ahora donar o regalar toda la riqueza que uno tenga, porque uno puede contribuir de muchas maneras, a través de la educación, a través del deporte, a través de la profesión o de ese talento que tú tienes y que de pronto solo tú sabes hasta dónde puedes llegar. Entonces, o de pronto ni siquiera lo imaginas, pero puedes llegar muy lejos. El punto es cómo te conectas con tu talento, con tus habilidades para ir más allá de tus propias necesidades, de tu propio bienestar, de tus propios caprichos y deseos y poder llegar a impactar el mundo contribuyendo a los demás. Bueno, terminando con esta frase, vamos a seguir hablando sobre esta concepción del éxito y la pobreza, ya para concluir el día de hoy. Todos sabemos que, cierta o no, esta frase que acabamos de analizar, necesitamos dinero. ¿Y para qué necesitamos dinero? Para subsistir, para pagar servicios, para alimentarnos, para comprar ropa, para vivir en determinados lugares, para transportarnos, es decir, para absolutamente todo. Sea poquito o mucho nuestro nivel de gasto, necesitamos el dinero. ¿Cuál es el problema entonces de enfocar el éxito solo como una cuestión financiera? Estas discusiones sobre cómo debemos concebir el éxito y si es de mucha plata o no, nos remontan a las discusiones que tenían los hedonistas y los epicúreos en la antigua Grecia, ¿sí? Que cómo debíamos concebir el placer y qué era lo que el ser humano debía hacer, qué era mejor. Y vemos que los epicúreos, que me parecen un buen ejemplo para analizar estas diferencias entre placeres que debemos buscar, nos hablan de más o menos tres tipos de placeres. Los placeres naturales y necesarios, como las necesidades fisiológicas, el hambre, la sed, etc. La necesidad de vestirse, por ejemplo. Tenemos las necesidades no naturales. Vamos a ver cómo dice acá, que me enredé un poco. Tenemos distintos placeres, los naturales y no necesarios, como por ejemplo el no comer fino. Primero dijimos naturales y necesarios, ahora viene naturales y no necesarios. Comer fino es algo natural porque necesitamos comer, pero no necesitamos comer fino, por ejemplo. Ya eso es un lujo, es algo añadido y algo que cada quien según su gusto lo pone, pero no es algo que necesitemos realmente. Y por último tenemos los placeres no naturales y no necesarios, como el poder, como el honor, como la riqueza.
Precisamente no son naturales porque son cosas que nos hemos inventado y no son necesarias porque en últimas, aunque también contribuyen a la obtención del placer y la felicidad, eh, no son totalmente determinantes porque cuando faltan, entonces adiós felicidad, adiós placer. El modo en que enfocamos nuestras prioridades respecto a estos tipos de placeres determinan la manera en que en el que nos comportaremos y dirigiremos nuestras vidas. Si nuestro propósito es únicamente tener mucho dinero y mostrarle a los demás que somos ricos, que tenemos lujos que otros no, en el instante que esas cosas nos hagan falta, se nos derrumba la vida, ¿sí? Y hay muchos que les ha pasado eso y no se han podido volver a levantar, o se han suicidado o han quedado en un estado de vida en el que no son ni sombra de lo que fueron en algún momento. Entonces tenemos que pensar muy bien en qué nos enfocamos. En cambio, si analizamos el dinero como un resultado de otras acciones y mentalidades y no como un fin último, entonces podríamos darnos cuenta de que hay otras cosas también muy importantes como el respeto, como el vivir disfrutando de los momentos y de las personas, disfrutando de lo que uno hace profesionalmente o laboralmente, cultivar amor y alegría en vez de cultivar enemistades, traiciones y trampas. Todo eso nos ayuda a tener un recorrido en la existencia un poco más agradable. Mientras vamos resolviendo nuestra situación económica o vamos logrando lo que sea que nos propongamos en nuestra vida. Esto no quiere decir que ahora ser millonario sea malo y que aquí nosotros estemos condenando ese deseo de llegar a ser millonario, de tener prosperidad, para nada. De hecho, el dinero, como dijimos hace un momento, al ser un resultado, es una herramienta que facilita muchas cosas. Nos facilita bienestar, nos facilita comodidades, muchas cosas. Pero ya vamos viendo y podemos mencionar ejemplos. Ustedes deben conocer mucha gente que cuando solo se enfocan en el dinero, hay otras cosas que no disfrutan y a veces ni siquiera son felices en su familia. Entonces, tenemos que pensar muy bien cómo estamos concibiendo el éxito para nosotros mismos. Aterrizando la reflexión de hoy al contexto de la ciudad de Cartagena de Indias, aquí en Colombia, donde nos encontramos con jóvenes con propósito, porque hablar de estos temas sin tener en cuenta el contexto de donde estamos es, pienso yo, entrar en un ridículo. Tenemos que, si vamos a reflexionar sobre todo esto y tratar de mejorar como personas, tenemos que también tener en cuenta la realidad que nos rodea. Y tenemos que tener en cuenta datos estadísticos sobre la pobreza de esta ciudad, porque como dijimos anteriormente, no todas las personas viven las mismas situaciones o condiciones que los demás. Quizá el mensaje de esta asamblea pueda llegarle mucho a cierto tipo de personas que tienen de pronto las oportunidades de enfocarse más en estos espacios de reflexión. De pronto no tienen tantas preocupaciones o están pasando por momentos difíciles, pero están en una situación donde su mentalidad les permite enfocarse en estas palabras e interiorizarlas y de pronto hacer algo con esto que estamos diciendo aquí. Pero hay otro tipo de personas que debido a su situación o su condición de vida no tienen la disposición, y no es culpa de ellos, es la situación. No tienen la disposición para entender estas palabras porque no ven la conexión con su realidad. Entonces, por un momento vamos a hablar de datos del DANE sobre la pobreza en Cartagena. Estos datos los encontré del año 2020, ya estamos en el año 2023. Obviamente esos datos han tenido que cambiar en algo. No estoy seguro si han subido o han disminuido. No encontré una noticia que leí hace tiempo donde el índice de pobreza había aumentado considerablemente después de pandemia. Pero bueno, vamos a tomar como referencia el año 2020. Y en Cartagena podemos ver que el 47,8% de la población se encuentra en pobreza monetaria. Y esta pobreza monetaria, el DANE la interpreta como un ingreso económico de 360,000 pesos mensuales por persona. O sea que tenemos casi la mitad de la población de Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia, viviendo aproximadamente con 360,000 pesos. Algo que es
aproximadamente, ¿qué? Como $80, es menos de $100, lógicamente, pero mensuales. Y la pobreza extrema, monetaria extrema, está casi que al 50% de ese ingreso, es decir, unos 160,000 pesos mensuales aproximadamente para vivir. Entonces, encontrándonos con esta cifra, preguntémonos cuánto cuesta nuestra vida, con cuánto sobrevivimos nosotros, con cuánto vivimos nosotros mensualmente y cómo casi la mitad de una ciudad puede vivir con estas condiciones. Entonces eso nos debe llevar a pensar y a reflexionar sobre la realidad de esta ciudad, la realidad de muchas personas y de por qué es importante reflexionar sobre el éxito, reflexionar sobre cómo podemos mejorar como seres humanos, porque es que estamos en una ciudad que no está bien, una ciudad donde la mitad o más de la mitad de su población está en pobreza monetaria, es una ciudad que no está bien, y no es solamente un tema político del distrito, del estado, es también un tema de nosotros como sociedad civil, porque incluso constitucionalmente en la República de Colombia hay una responsabilidad por parte de la sociedad civil, no solamente el Estado quien se debe preocupar por estas cosas. O sea, si bien nosotros aquí en Jóvenes con Propósito estamos buscando cómo mejorar nosotros, cómo potencializar nuestros talentos y cómo nos podemos ayudar el uno al otro a ser mejores personas, precisamente por eso tenemos esta vocación de analizar qué pasa con la ciudad y cómo podemos ir más allá de nosotros mismos para poder contribuir a ese 47,8% de la población que está en una situación muy difícil, y cómo podremos nosotros, transformando nuestras vidas, ayudar a transformar las vidas de ellos. Entonces Robbins, conectando esto que veníamos hablando de Cartagena con el tema de Tony Robbins y la concepción del éxito, vemos que no solamente para él es la satisfacción de metas financieras, es necesario y es muy importante ir más allá de uno mismo, ¿sí? Llegar a esas otras personas que están en una situación muy difícil y con nuestras experiencias, con nuestro conocimiento, no solo con nuestros recursos, poder llegar a impactar esas vidas y ayudarles a encontrar un camino de esperanza para solucionar sus problemas. Porque no se trata de ser asistencialista, no se trata de recoger donaciones y regalitos para ir a llevar solamente. No, se trata de cómo empoderamos a esas personas para que ellos encuentren la manera de salir de esa pobreza monetaria y poder cumplir con sus sueños y poder contribuir a la sociedad. Porque vuelvo y repito, una sociedad donde la mitad de la población está en pobreza monetaria y más o menos un 12 a un 20% está en pobreza extrema, es una sociedad que no está bien y algo tenemos que hacer. Precisamente eso es nuestro propósito aquí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Quizá una de las claves para empezar a profundizar en el poder de esos pequeños detalles, de cómo podemos transformar nuestras vidas y las vidas de otras personas a través de esas pequeñas acciones que nos ayuden a desencadenar procesos. Tal vez la chispa que puede iniciar este proceso es el agradecimiento. Y parece que es algo como tonto, ¿no? Como algo que damos por sentado. ¿Por qué ser agradecido me va a ayudar a transformar mi vida y a transformar la de los demás? Pues nos estamos acostumbrando a ser muy orgullosos, a creer que todo lo logramos por nuestro gran esfuerzo y por nuestra inteligencia. Pero lo cierto es que necesitamos de los demás. Necesitamos de un maestro, necesitamos de personas que nos guíen, necesitamos de gente que nos ayude, que nos motive, que nos ayude con recursos, necesitamos de instituciones para formarnos, incluso para recibir créditos, que ese es otro tema que vamos a hablar más adelante, el tema de la deuda, del crédito y de cómo los usamos para poder alcanzar nuestras metas o cómo nos podemos condenar precisamente a través del crédito, pero ese no es el tema de ahora. El punto es cómo ser agradecido con Dios, con la naturaleza, con la vida, con la madre, con el padre, con el hermano, con el amigo, con quien sea. Pero el agradecer desbloquea esa mentalidad positiva que necesitamos precisamente para conectarnos con los demás. Porque es que al agradecer estamos reconociendo que no podemos solos. Estamos agradeciendo que no estamos solos en el mundo y que necesitamos a los demás. Y que gracias a los demás es que somos lo que somos. Y cuando entendamos eso y lo interioricemos en nuestro estilo de vida, nuestra vida empieza a cambiar y entonces nos habilitamos como agentes de cambio para poder impactar la vida de otras personas y llevar de esa prosperidad que estamos recibiendo
llevarla y transmitirla a los demás. Entonces cerramos con estas preguntas. ¿Cómo podemos contribuir a la superación de la pobreza monetaria y ayudar a las personas a vivir las mejores versiones de ellos mismos? ¿Qué debo transformar en mí para impactar a la sociedad? ¿Y cómo mantener el enfoque en la mentalidad positiva cuando mi vida está llena de problemas? Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Soy Juan Pablo Valderrama Pino. Nos vemos en la próxima Asamblea de Jóvenes con Propósito. Chao, chao.